El Barcelona ha ganado y goleado al Newcastle con un marcador de 8-3 en el global, 7-2 en este partido de vuelta. Y muy bien, vamos a hablar. Un partido donde el Barcelona, o sea, no pintaba para que fuera a ser un partido tan fácil, la verdad, un partido donde pintaba para que el Barcelona se le fuera a complicar un poco más. Un primer tiempo que nos hablaba de esto, un primer tiempo donde el Barcelona había iniciado muy bien con un gol muy temprano de Rafinha al minuto 6. Después se venía el empate del Newcastle. Entonces, bueno, un partido que ni siquiera pintaba para que fuera a ser una goleada, ni del Newcastle ni del Barcelona, como si lo fue el partido pasado. El partido pasado lo dijimos, el Barcelona pudo haber perdido bien por 8 goles, por 5 goles, el Barcelona pudo haber llevado una goleada ese partido pasado, pero no fue así. Termina ahí teniendo una buena jugada, una fortuna al final de Dani Olmo y un balón que termina entrando por parte de Lamine Yamal. 1-1 empataba en la serie en el partido de ida. Ahora en el partido de vuelta, el primer tiempo, lo dicho, el Barcelona inicia con un gol tempranero de Rafinha, minuto 6, un gran gol de Rafinha, la verdad, una desatención. Igual Newcastle se notaba muy desatento este partido. El Barcelona termina marcando y después viene el empate de Elanga al minuto 15. Un Elanga que estuvo bien al inicio del partido, Elanga que termina marcando dos goles. Después de este gol al minuto 15 viene el gol de Marc Bernal al minuto 18. Buen gol de Bernal también, sabemos que Bernal está muy bien. Bernal que se estrena con el Barcelona esta vez en Champions League, ya lo habían hecho en Liga en más de una ocasión, ahora lo hace con el Barcelona en Champions. Entonces nada, buen gol de Marc Bernal al minuto 18 y después vuelve otra vez el empate de Elanga, 2-2 al minuto 28 el empate de Elanga. Y bueno, parecía un partido muy cerrado, la verdad, era un partido muy cerrado, un partido que viene el Barcelona lo podía ganar, viene el Newcastle lo podía ganar también. Entonces bueno, y a mí me da por parte de que por partes en este primer tiempo el Barcelona tampoco se veía bien. El Barcelona se veía como el partido pasado, le costaba tener posesión del balón, le costaba tener estas oportunidades que el Barcelona sabemos que es muy normal que jueguen a la posición del balón. Entonces, justamente esto le faltaba al Barcelona. Y muy bien, ya por acabar el primer tiempo, perdón, llega un gol de penal. Un penal muy claro, la verdad, un penal donde se ve claramente cómo es que termina agarrando Trippier a Rafinha, cómo es que Trippier termina jalando a Rafinha del brazo. Entonces, bueno, justamente eso. Un penal clarísimo, la verdad, donde Lamine lo termina marcando muy bien. Le alcanza a adivinar un poco Ramsdale, pero al final de cuentas con esa potencia que lleva el balón no puede hacer nada. Gol por parte de Lamine Yamal y el partido que se va al descanso 3-2. Lo dicho, un partido muy parejo, tal vez en algunas instancias, o tal vez por acabar el primer tiempo, un Newcastle superior al Barcelona, un Newcastle que se veía bien, un Newcastle no se veía mal, la verdad. Entonces, nada, ya con esto el marcador se va 3-2, gol de Rafinha, gol de Bernal, gol de Lamine, dos goles de Elanga. Entonces, nada, inicia el segundo tiempo y un Newcastle que no se veía bien iniciado el segundo tiempo, un Newcastle que a mí me parece que ni siquiera ya se presentó el segundo tiempo. Un Newcastle que ya ni quiso jugar el segundo tiempo. Un Newcastle que quién sabe qué le pasó, qué se dijo en medio tiempo. O sea, horrible el partido de Newcastle en el segundo tiempo. Entonces, bueno, llega justamente el gol de Fermín López al minuto 51. Buen gol de Fermín, la verdad. Aquí el Barcelona ya empezaba a tener un poco más de dominio. Ya el Barcelona aquí mostraba lo que es el Barcelona en realidad, lo que es el juego de posición, lo que es retener los balones, aguantar, buscar juego, dar toques. El Barcelona aquí ya se veía cómo despertaba y cómo iba cada vez mejor. Llega el gol de Fermín, después, 5 minutos después llega el gol de Robert Lewandowski, que Lewandowski no estaba fino, Lewandowski no estaba bien, pero yo lo dije, yo confío mucho en Lewandowski, confío mucho en el polaco. El partido pasado lo dije, que si no lo han visto váyanlo a ver, el partido pasado lo dije. Lewandowski no me parece que haya hecho un mal partido, sino que solamente tuvo como que una mala fortuna, ya que Lewandowski tiraba y no entraba, Lewandowski tiraba y todo le tapaba. Entonces en este partido Lewandowski el primer tiempo no lo había hecho bien, la verdad hay que decirlo, no tenía un buen tiempo Lewandowski, pero en este segundo tiempo responde y responde bien, lo que es la jerarquía del polaco. Muy buen Lewandowski, la verdad, dos muy buenos goles, gol al 56, llega el segundo gol al 61, igual gran gol del polaco, termina definiendo muy bien. Entonces nada, lo que debe hacer un 9 de esta talla, Robert Lewandowski definiendo excelentemente. Y después ya aquí se veía un Newcastle que no estaba, un Newcastle que se le veía el partido inmediatamente. El Barcelona inicia el segundo tiempo marcándote 3 goles, o sea, aquí en Newcastle ya no podía hacer nada, ya un partido sentenciado. Ya con el gol de Fermín, luego el gol de Lewandowski me parece que ya era sentenciado, luego el gol de Lewandowski después también termina ya esto definiéndolo totalmente. Un Newcastle que no se presentó en el segundo tiempo, solamente el Barcelona jugó el segundo tiempo. Newcastle no hizo nada, no se vio, no se mostró, no atacó, no presionó esta vez como si lo estaba haciendo Newcastle. Estaba teniendo una presión muy fuerte Newcastle hacia los defensores del Barcelona, hacia el medio campo. Pedri casi no se había visto, Marc Bernal casi no se habían visto por la presión muy constante que tenía Newcastle. Newcastle estaba presionando muy bien, le daba mucho el error del Barcelona a Newcastle.
pero Newcastle hacía las cosas perfectamente. Ahora en el segundo tiempo Newcastle se perdió totalmente, me parece que fue Newcastle más acostumbrado como se tiene a verlo en Premier, por lo que me quedé investigando un ratito, estudiando un ratito, es como ahorita se está viendo normalmente en Newcastle, y bueno, en un partido de esta jerarquía, de estos partidos de Champions, no puedes darte ese lujo de hacer estas cosas, no puedes darte el lujo de no presentarte al segundo tiempo, entonces nada. Ya después para finiquitar esto viene el gol de Rafinha en el minuto 72, un error grosero por parte de Newcastle, un error grosero por parte de Livramento, me parece que es el que lo termina haciendo. Muy mal error, la verdad, Livramento que no entró nada bien en este partido, pero bueno, hablaremos de los jugadores más puntualmente ya ahorita que digamos las alineaciones. Entonces nada, esto fue un poco lo que fue el partido, la repetitiva del partido. Un Barcelona presionando mucho ya en el segundo tiempo, un Barcelona tocando mucho en el segundo tiempo, teniendo mucho el balón en el segundo tiempo, y un Barcelona haciendo las cosas perfectas en el segundo tiempo. En el primer tiempo, un buen Newcastle, un partido de ida y vuelta, un partido que estaba para el Newcastle, estaba para el Barcelona, Barça metía, Newcastle metía, Barça metía, Newcastle metía, entonces un partido que tenía esa constante ida y vuelta muy marcada, la verdad. Y un Newcastle que te presionaba mucho, buscaba mucho tu error y lo terminaba consiguiendo, pero al final terminaron apagándose. Entonces nada, vayamos con las alineaciones del partido y hablaremos ya más puntualmente de cada jugador. Muy bien, el Barcelona jugó con Joan García en portería. Que a ver, Joan García termina haciendo buen partido, los dos goles no me parece que hayan sido su culpa tampoco. Un Joan García que en el primer gol de Langa me parece que se termina venciendo y al final de cuentas pues, ¿qué puedes hacer? Y en el segundo más de lo mismo. Entonces nada, aquí me parece que es tal vez un poco más culpa de Joao Cancelo porque dije la marca, pero un Joan García que al final de cuentas hace buen partido me parece a mí, termina saliendo por alguna molestia, alguna lesión, esperemos no sea nada grave sinceramente, pero un Joan García que termina saliendo. Muy bien, defensa, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Joao Cancelo. Que aquí Eric García termina saliendo inmediatamente del partido, muy temprano termina siendo Eric García. Lo he dicho el partido pasado, me parece que era, o incluso partidos antes, también contra Newcastle, me parece. Eric García terminó siendo baja de último minuto, terminó entrando Ronald Araujo por una molestia que tiene Eric García. Se dio de baja más que nada por prevención, más que por otra cosa. Y en este partido me parece que Eric García se notó que al final de cuentas no estaba aún al 100. Eric García no estaba bien, no me parece que haya salido por algo táctico, sino por alguna molestia física. Entonces justamente me parece que termina pecando eso, termina pecando que Eric García no se encontraba bien, no se encontraba al 100. Entonces, pues nada, termina pecando esto a final de cuentas. Muy bien, Pau Cubarsí me gustó, la verdad, Pau Cubarsí me gusta mucho cómo está su nivel. Termina llevando tarjeta amarilla, pero es una falta que tenía que hacer, o sea, no había de otra. Me parece que a partir de esta ronda se limpiarán las tarjetas amarillas, así que como si nada hubiera pasado aquí. Entonces, nada, bien Pau Cubarsí que sigue haciendo muy buenos partidos. Gerard Martín, un Gerard Martín que está haciendo también bien las cosas. Gerard Martín estuvo haciendo bien, estuvo muy atento esta vez sí. Entonces, nada, bien Gerard Martín. Y Joao Cancelo, que de Joao Cancelo, este partido sí que me deja más dudas que certezas. Joao Cancelo termina haciendo buen partido, la verdad, eso sí, termina haciendo buenas cosas. Pero las dudas aquí me van al momento de defender de Joao Cancelo, ya que sentí que le ganaban demasiado la espalda en este partido. A Joao Cancelo se le estaban yendo demasiado por la espalda. Un Joao Cancelo que muchas veces el Langa le pasó demasiado, por eso me parece que son los dos goles de Langa justamente. Pero nada, un Joao Cancelo que simplemente tendrá que corregir esto. Y nada, que si Joao Cancelo hace malas cosas, hay que decirlo con estas dos cosas que dije que me parece que fueron sus errores los goles. Pero hace bien las cosas como vienen siendo los demás partidos y parte de este partido. Entonces, bien Joao Cancelo, solamente corregir estos ciertos errorcillos. Y muy bien, medio campo, Marc Bernal, Pedri y Fermín López. Que a ver, un Mar Bernal que estuvo haciendo bien las cosas y un Pedri que estuvo haciendo bien las cosas. Al final de cuentas no pudieron hacer mucho en el primer tiempo, por lo dicho, la presión era asfixiante del Newcastle. Una presión que no dejaba hacer nada, no dejaba moverlos, no dejaba hacer nada Newcastle realmente. Entonces, nada, termina ya aquí el partido. Muy bien Pedri, muy bien Gerard Martín, terminan haciendo bien las cosas. Entonces, pues nada, justamente esto, terminan cerrando al final de cuentas bien este partido. Muy bien, adelante de ellos estuvo Fermín López. Un Fermín que va con gol, un Fermín que sigue intentando, un Fermín que sigue buscando. Me encantó la jugada del gol de Fermín. Rafinha la termina recuperando, un pase inmediatamente hacia Fermín que sale disparado. Y esto me parece que es una ventaja que tiene Fermín sobre Dani Olmo, por ejemplo. Un Fermín que me parece se muestra más, que ayuda más tácticamente en cuanto a jugadas, en cuanto a buscar, en cuanto a sacrificarse por el equipo. Entonces aquí me parece que se termina anotando, así que muy bien Fermín. Muy bien, adelante Rafinha, Robert Lewandowski y Lamine Yamal. Un Lamine Yamal que me parece estuvo haciendo muy bien las cosas, la verdad. Lamine estuvo intentando bien, estuvo desmarcándose mucho, estuvo dando mucho juego a Lamine. Más allá del penal que mete, me parece muy acertado el partido de Lamine Yamal. Ya que, como lo dije durante el partido, Pedri no se dio,
Bernal no se vio en el primer tiempo y Lamine, gracias a él es que son los 3 goles, me parece a mí. Gracias a él que una genialidad que hace es llevándose el balón, una genialidad que vuelve a hacer llevándose el balón, otra genialidad llevándose el balón, o sea, Lamine tenía el balón y siempre se lo llevaba y siempre le salía todo. Al final de cuentas sí que termina cometiendo un error que termina derivando del gol de Newcastle, pero aún así Lamine Yamal me parece de muy buen partido y Lamine Yamal que está haciendo muy bien las cosas. Gran partido hoy de Lamine Yamal. Robert Lewandowski, un Lewandowski que no estaba haciendo bien las cosas, Lewandowski que no estaba fino, pero como ya lo dije, me parece que era más mala fortuna de Lewandowski que otra cosa. Yo siempre confío en el polaco y lo demuestra. 2 buenos goles de Robert Lewandowski, terminan haciendo bien las cosas, 2 buenas apariciones y esperemos que Lewandowski pueda seguir así en esta Champions y en esta liga, sobre todo con este Barcelona. Muy bien, Rafinha, buen partido de Rafinha, la verdad termina llevándose el MVP del partido. Gran partido de Rafinha, 2 goles, termina mostrándose bien. En el primer tiempo me parece le cuesta más que el segundo tiempo, pero como todo el Barcelona, entonces un Rafinha que termina haciendo muy bien las cosas. Muy bien, para el Barcelona entró Ronald Araujo, entró Xavi Espart, entró Fermín, entró Dani Olmo y entró Chesney. Que muy bien, entró Ferran. Que muy bien, a ver, Ronald Araujo termina entrando y jugando prácticamente todo el partido. Ya por lo dicho, por la lesión de Eric García, que esperemos no sea nada grave. Un Araujo que se notó bien, la verdad se notó firme un poco abajo, se notó haciendo bien las cosas. Entró y luego tuvo 2 remates de cabeza muy cerca a Ronald Araujo. Entonces nada, bien Ronald Araujo. Muy bien. Después seguimos con Xavi Espart. Que Xavi Espart, la verdad, me gustan mucho los partidos que está haciendo Xavi Espart. Me parece también la confianza que le están dando, le ayuda muchísimo a él para agarrar aún más confianza, eso lo dicho. Entonces, bien Xavi Espart, la verdad es que me está gustando demasiado. Muy bien, Ferran Torres. Un Ferran que entra y no se alcanza a ver fino. Hay una jugada donde Ferran llega y termina como llevándosela un poco hacia la banda, digamos así, sacándola del área. Ferran se termina trompitando el solito, termina haciendo varias cosas. Sigue sin estar fino Ferran, pero bueno, hay que darle tiempo. Esperemos que esta mala racha ya vaya a acabar pronto, porque la verdad ocupamos que Ferran marque ya. Muy bien. Ahora, Dani Olmo y Chesney. Dani Olmo que termina entrando bien. No puede hacer gran cosa, pero sí que se estuvo mostrando ahí en el juego. No gran cosa ya con un partido resuelto, pero un Dani Olmo que al final de cuentas cumple. Y Chesney, que Chesney termina entrando por la lesión de Joan García. Y un Chesney que termina haciendo una jugada donde le llega el defensor, bueno, el atacante de Newcastle. Chesney hace como que va a despejar, pero termina aguantando. Buena jugada de Chesney, pero de ahí más en fuera nada que hacer de Chesney. Casi ya no le llegaban. Solamente entró pues de apoyo, digámoslo de esta manera. Y muy bien, vamos con el Newcastle. Newcastle que jugó con Ramsdale en portería. Ramsdale no me parece que haya sido su culpa tan directamente los goles, sino que su equipo no estaba fino su equipo. Ramsdale me parece que poco puede hacer con las acciones cuando los defensores se equivocan prácticamente en su área. Entonces nada que hacer para él. Muy bien, defensa Hall, Bourne, T1 y Trippier. Que de aquí Trippier termina yéndose en el segundo tiempo inmediatamente, ni siquiera juega el segundo tiempo debido a este penal que termina haciendo también. Mal partido estaba haciendo Trippier. Hall me parece de lo mejor en cuanto a la defensiva en Newcastle. Siempre todo el partido estuvo corriendo, incluso ya perdiendo 7-2, seguía corriendo, seguía intentando. Entonces, muy bien Hall, la verdad, muy buen sacrificio. Muy en medio campo estaba Tonali, estaba Ramsey y estaba Joelinton. Que de aquí Tonali termina saliendo, me parece igual por alguna molestia o algo así. Y de aquí más en fuera del Newcastle en el primer tiempo lo dicho, estuvo haciendo muy bien las cosas, atacando, presionando demasiado al medio campo. Estaban con Pedri y con Bernal, un hombre fijo. Estaba Ramsey y Joelinton con un hombre fijo ahí. Ya después en el segundo tiempo ni siquiera se mostraron, ni siquiera se vieron, ni siquiera intentaron nada por parte del Newcastle. Y muy bien, adelante tuvieron a Elanga, a Gordon y a Barnes. Un Gordon que no se mostró, un Gordon que no se vio, un Gordon que simplemente no estuvo ni en el primer tiempo ni en el segundo tiempo. Mal partido de Gordon, la verdad, como que le pesó mucho el escenario, no lo sé, pero Gordon no se vio. Y Elanga, gran partido de Elanga, la verdad, al final de cuentas, aunque termina perdiendo, Elanga termina pues demostrando, Elanga termina respondiendo, no es su culpa también si los defensores o el equipo se equivoca demasiado abajo. Elanga las que tuvo lo intentó y lo hizo. Muy bien, para Newcastle entró Livramento, entró Willock, entró Botman, entró Jacob Murphy y Ozula. Que aquí Ozula sabemos que ya se está convirtiendo como en un cambio natural por parte de, en lugar de Gordon. Entonces Ozula que entra con un partido ya resuelto, un partido ya totalmente nada que hacer, entonces nada que hacer para Ozula. Que de los cambios me parece que hay que destacar el Livramento, ya que ni siquiera entró bien. O sea, Livramento se destaca pero por lo mal que lo hizo, no por lo bien que lo hizo. Livramento
mal partido, termina haciendo malas cosas, termina intentando prácticamente nada, termina defendiendo prácticamente nada. Entonces un Livramento que le falta demasiado, un Livramento que en este partido simplemente no se vio y no estuvo. Pero muy bien, esto es lo que fue el partido, esto fue lo que terminó siendo este partido, un partido que no pintaba para goleada, pero afortunadamente para mí, para el Barcelona ya termina siendo una goleada espectacular, un partido que se termina ganando fácil en el segundo tiempo. Y pues nada, ahora ya una vez que suba este video ya se sabrá si es que pasará el Tottenham o el Atlético de Madrid. Me parece a mí que pasará el Atlético de Madrid. Entonces nada, una vez se suba ya se sabrá quién habrá pasado. Si es el Atlético, se viene el partido fuerte, digámoslo así, un Barcelona que lo vimos en la Copa, sufrió en el partido de ida, en el partido de vuelta los pasó por encima. Entonces nada, se viene igual partido de Liga contra el Atlético de Madrid. Vendrán 3 partidos consecutivos prácticamente contra el Atlético de Madrid. Entonces esperando ganar los 3, esperando pasar a la siguiente ronda ya de Champions. Y pues nada, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por ver, gracias por darle like, sigan suscribiendo, sigan dando like, sigan recomendando muchísimo el canal. Y pues nada, esperando que les haya gustado. Gracias por el apoyo y suscríbanse.